Imaginen un mundo sin coches, sin teléfonos, un mundo donde la naturaleza reinaba sin la intervención de la tecnología moderna, donde los horizontes se extendían sin la interrupción de rascacielos y antenas. Un mundo donde el sol se filtraba entre templos que tocaban el cielo. Estos templos no solo eran estructuras físicas, sino también centros espirituales y culturales, donde se realizaban ceremonias y rituales que conectaban a los hombres con sus dioses. Así era México antes de la llegada de los españoles. Un vasto territorio lleno de vida y diversidad, con ciudades y pueblos que florecían en armonía con la naturaleza. Un mosaico de culturas, lenguas y dioses. Cada región tenía su propia identidad, sus propias tradiciones y creencias. Desde los mayas en el sur hasta los mexicas en el centro, la diversidad era la norma. Los aztecas, con su imperio poderoso, dominaban el Valle de México. Su influencia se extendía a través de alianzas y conquistas, creando una red de ciudades-estado que tributaban al gran Tenochtitlán. Sus ciudades, como Tenochtitlán, florecían con canales y jardines flotantes. Estos jardines, conocidos como chinampas, eran una maravilla de la ingeniería agrícola, permitiendo el cultivo en medio de los lagos. Los aztecas eran guerreros, sí, pero también poetas, astrónomos y arquitectos. Su conocimiento del cosmos y su habilidad para construir impresionantes estructuras eran testimonio de una civilización avanzada. Su calendario era más preciso que el europeo. Basado en observaciones astronómicas detalladas, permitía predecir eventos naturales y planificar la vida agrícola y ceremonial con gran exactitud. Sus mercados, un hervidero de colores, olores y sabores exóticos. Aquí se intercambiaban productos de todas las regiones, desde cacao y vainilla, hasta plumas de quetzal y jade. Pero el destino, caprichoso como un dios travieso, tenía otros planes. Los presagios y señales en el cielo anunciaban cambios inminentes, y la llegada de extraños desde tierras lejanas. Desde el otro lado del mar, se acercaban naves cargadas de sueños de oro y de conquista. Los españoles, con su sed de riquezas y poder, estaban a punto de cambiar el curso de la historia para siempre. Un nuevo capítulo estaba por escribirse, con la tinta indeleble de la historia. La llegada de Cortés y sus hombres marcaría el inicio de una era de transformación y conflicto, cuyas repercusiones se sentirían durante siglos. En 1519, Hernán Cortés, un aventurero español con sed de gloria y oro, desembarcó en las costas de México. Astuto y despiadado, supo aprovechar las divisiones entre los pueblos indígenas. Conquistó alianzas, prometió riquezas, sembró discordia. Su objetivo, Tenochtitlán, el corazón palpitante del imperio azteca. Tras meses de lucha encarnizada, la ciudad cayó. La derrota azteca fue un golpe devastador. Sus templos, destruidos, sus tesoros, saqueados. Un mundo antiguo se desmoronaba, sepultado bajo los escombros de la conquista. Durante 3 siglos, México fue colonia española. Desde la llegada de Hernán Cortés en 1519, el territorio que hoy conocemos como México quedó bajo el dominio de la corona española. Un nuevo orden se impuso, a sangre y fuego. Las fuerzas conquistadoras no solo trajeron armas, sino también enfermedades que diezmaron a la población indígena. Los indígenas, sometidos a trabajos forzados, vieron cómo sus dioses eran reemplazados por cruces cristianas. Las encomiendas y misiones se convirtieron en centros de explotación y conversión religiosa. Las ciudades coloniales, con sus plazas y catedrales, se alzaron sobre las ruinas de las antiguas. La arquitectura española transformó el paisaje, imponiendo su estilo y borrando vestigios de las civilizaciones prehispánicas. La plata mexicana llenó las arcas españolas, mientras el pueblo sufría bajo el yugo de la explotación. Las minas de Zacatecas y Guanajuato se convirtieron en símbolos de la riqueza extraída a costa del sufrimiento indígena. Pero la llama de la resistencia, aunque tenue, nunca se apagó. En cada rincón del vasto territorio, surgieron líderes que soñaban con la libertad y la justicia. En las sombras, se gestaba un nuevo sueño, el sueño de la libertad. Las conspiraciones y movimientos clandestinos fueron el preludio de una lucha que cambiaría el destino de México para siempre. El cura Miguel Hidalgo,
en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, lanzó un grito que resonaría en los corazones de millones. ¡Viva México! La independencia se convirtió en un torrente imparable. Campesinos, indígenas, criollos, todos unidos por un mismo anhelo, romper las cadenas que los ataban a España. La lucha fue larga y sangrienta. Héroes como José María Morelos y Vicente Guerrero tomaron la antorcha de la libertad. Las cicatrices de la libertad. El siglo XIX fue una época turbulenta para México. Guerras civiles, invasiones extranjeras, crisis económicas. La nación luchaba por encontrar su lugar en el mundo. Liberales y conservadores se enfrentaban en una lucha fratricida por el poder. La pérdida de Texas y la guerra contra Estados Unidos en 1846 dejaron profundas heridas en el alma mexicana. Pero de entre las cenizas, surgieron líderes que marcarían el destino del país. Benito Juárez y la República en llamas. Benito Juárez, un indígena zapoteca de origen humilde, se convirtió en un símbolo de resistencia y reforma. Su gobierno, marcado por la Guerra de Reforma y la intervención francesa, sentó las bases de un México moderno y laico. La Constitución de 1857, un faro de libertad y justicia social, sigue siendo la base del sistema político mexicano. La sombra del progreso. Tras la muerte de Juárez en 1872, México experimentó un periodo de relativo orden y progreso bajo la presidencia de Sebastián Lerdo de Tejada. Se construyeron ferrocarriles, se impulsó la educación y la economía mexicana comenzó a recuperarse. Pero esta aparente prosperidad ocultaba un problema de fondo. La desigualdad social seguía siendo abismal. Las élites, enriquecidas por la modernización, concentraban el poder, mientras la mayoría de la población seguía sumida en la pobreza. El porfiriato, paz o tiranía. Este periodo, que abarcó más de 3 décadas, dejó una marca indeleble en la historia de México. En 1876, el general Porfirio Díaz, un héroe de la Guerra de Reforma, tomó el poder. Su ascenso no fue fácil. Fue el resultado de años de lucha y estrategia política. Su gobierno, conocido como el Porfiriato, se caracterizó por la estabilidad política y el crecimiento económico. Díaz atrajo inversión extranjera, lo que permitió la modernización de muchas áreas del país. Modernizó la infraestructura del país, construyendo ferrocarriles, puentes y caminos que conectaron regiones aisladas y fomentaron el comercio. Logró un periodo de paz sin precedentes, donde las ciudades florecieron y la vida cotidiana parecía estable y próspera. Pero esta paz tenía un precio: la libertad. La censura y la represión se convirtieron en herramientas comunes para mantener el orden. Díaz gobernó con mano de hierro, rodeado de militares leales que aseguraban su control absoluto sobre el país. Reprimiendo cualquier atisbo de disidencia, no toleraba críticas ni oposiciones, y muchos fueron encarcelados o exiliados. La brecha entre ricos y pobres se agrandó aún más. Mientras unos pocos disfrutaban de lujos, la mayoría vivía en la pobreza. El descontento popular crecía en las sombras, con reuniones clandestinas y manifestaciones secretas que empezaban a tomar forma. Esperando el momento oportuno para estallar, los rebeldes se preparaban en secreto, acumulando armas y planeando estrategias. En 1910, con la Revolución Mexicana, el pueblo finalmente se levantó en armas, buscando justicia y libertad. Se escribiría un nuevo capítulo en la historia de México, lleno de luchas y sacrificios, pero también de esperanza y renovación. Un capítulo aún por contar en esta breve travesía por el pasado, que nos recuerda la importancia de la libertad y la justicia.